¿Qué es eso? Un coche que va solo. ¿No sabes dónde vamos? No me acuerdo el nombre. Dale, Mati. O sea, ¿te estás por subir a un avión y no sabes a dónde vas? No puedo creer que sea hijo mío. ¿Podemos ponernos a trabajar o no? Bueno, ¿qué? Muy buenas tardes a todos desde el aeropuerto de Barcelona. Estamos en la sala VIP Pau Casals con el meu fill, que es catalán. ¿Qué? ¿No eres catalán? ¿Qué eres? No te lo voy a volver a repetir esa charla. Bueno, es español. Hoy vamos a hablar con Vueling rumbo a Bari porque esta noche tenemos un concierto de Vasco Rossi, un cantante popular famosísimo en Italia, y todos los años vamos a verlo a diferentes lugares de Italia. Esta vez nos toca Puglia, a donde volaremos con Vueling, como les decía, con mi hijo, que es un viajero frecuente de Ryanair. Entonces me interesa mucho realmente que me dé su opinión. Al final del vuelo ya voló con Vueling, pero mucho menos que con Ryanair. Que al final de este vuelo me diga qué prefiere, si Ryanair o Vueling. Me interesa mucho su opinión porque yo la mía ya la tengo. Les voy a intentar mostrar también parte del concierto de esta noche, no solo la conclusión de Matías, sino que también algo del concierto de Vasco Rossi. Acompáñennos rumbo a Puglia. 460. ¿Qué significa? ¿Qué? No, perdona. ¿Qué significa last minute? ¿Qué significa último minuto? O sea, cuando llegas tarde, que no es tu caso. ¿Ya está? ¿Para qué le haces fotos? Para no perderla. ¿Por si se pierden? Como te pasó a ti en el vuelo de... A mí nunca me pasó nada malo. Por tu culpa la perdimos. ¿Qué? La Andalucía. ¿Qué hace, señor? Papi, ¿Qué? ¿ves el bolso de estas dos? ¿De qué es? Goya. ¿De qué? Goya. Goya. ¿Qué es Goya. Goya? Este es un bolso que vale como 2.000 euros. ¿Ese bolso vale 2.000 euros? No me Este. jodas. ¿En serio? El guardia de Occhiali, Christian Dior. ¿Los anteojos también? ¿Cuánto valen los anteojos? No idea, ¿Pero qué es una influencer, una actriz? ¿Qué es? seguramente. Pregúntalo. ¿En qué hablan? ¿En inglés? Para mí que es actriz. ¿Tú qué dices? Los zapatillos eran de Travis Scott, o sea, ¿Las zapatillas de Travis Scott? O sea, ¿cuánto llevan puesto encima? más de 8.000 euros. 8.000. ¿Qué dice? Vamos a raptarla, va. ¿Quieres ir a la sala VIP? ¿Por qué? ¿Cómo va? Porque va. Pero no mola la sala VIP, Mati. Bueno, estoy haciendo como la influencia del influencer, o sea, él va haciendo sus vídeos, sus reels. Se te caen los pantalones, bebé. Bueno, vamos a entrar una vez más a la sala VIP, Pau Casals, y a ver cómo está el tema comida, ¿no? ¿Aquí no hay nada? Nada. Está muy vacío, ¿no? Aquí también, mira. La gente tiene hambre hoy. La gente tiene hambre y aquí no hay... No, aquí no hay nada. Esto es buffet. ¿Eso te molan estos Frankfurt? No. No. Bueno, te voy a enseñar lo que me gusta a mí. A ver qué te gusta a ti, va. A ver, aquí hay bebidas, Coca-Cola y eso para picar. ¿Eso te mola? Agua. Sí, pero yo quiero comer, tengo hambre, tú. Pues estas, Esto no es comida, Matías. es comida. A todos los efectos. Mini croissants. Comida y acabado yo el pastel. Y se ha puesto de moda así. Blue Label. ¿Qué se puso de moda? Blue Label. ¿Sabes quién dice así? El Coco Basile. El mejor del mundo, el Blue Label. Es un elixir. ¿Y aquí te molan estos? ¿Los Pasturet? Qué asco. Bueno, vale, pues tira. Mira. No, Embarque. pero no nos vamos a Porto. ¿A dónde nos vamos? ¿Te acuerdas? Sí. No, no Mira, te acuerdas. Última llamada. Suscríbanse. Oye, gracias, te agradezco un montón. Oye, ¿a dónde nos vamos? A Puglia. ¿Pero a qué ciudad volamos? Bora Bora. No. Sí, a Bora Bora, dale, va, venga, Mati, va. ¿No sabes dónde vamos? No me acuerdo el nombre. Dale, Mati. Que no pone, no lo pone.
No sé. ¿Pero cómo no te acuerdas a dónde vamos? ¿No será este? ¿Burdeos? ¿Eso es en Italia? No, no. ¿Bruselas? Aquí. No, sí. ¿A dónde vamos? En serio, Mati, ven. Que no sé, que no me acuerdo del nombre, en serio. ¿Cómo no te acuerdas el nombre? O sea, ¿te estás por subir a un avión y no sabes a dónde vas? ¿Y te parece normal? Mati, ¿te parece normal? Sí. ¿Por qué? Que no sé, no me acuerdo. ¿Pero y cómo quieres que te manden un avión solo después que me dices, yo quiero viajar solo, no sé qué? Si no sabes ni a dónde vas. Pero que no me acuerdo el nombre. No, me voy a comprar algo, a buscar algo para comer. Va, tira, chao. ¿Qué es eso? Un coche que va solo. Yo nunca vi esto, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué es como una silla de ruedas? Mira la gente, flipa. Increíble. No sé qué es, pero mola. Hostia. No, el pelo. ¡Ay, el pelo! ¡Ay, el pelo! Te voy a meter un puñetazo. ¿Tú eres un normal o te pasa algo? Te lo buscas. Mira, permiso, ¿no? O sea, estamos en la sala VIP Pau Casals, que está en unas condiciones como un poco... Esto es una cortina. ¿Cómo lo ves? Unas condiciones un poco lamentables, ¿no? ¿La comida qué te pareció? Buena. ¿La gorra es de Gucci? ¿Dónde te la compraste? ¿Cuánto te gastas en ropa? ¿Qué? Ah, ¿no se puede hablar de dinero? ¿Ese Burberry, cómo se llama? Burberry. Burberry. ¿Por qué sos tan pijo? No puedo creer que sea hijo mío. Vamos para las puertas A, que son bastante lejos. Así que vamos con tiempo. Falta una media horita para que salga el vuelo, pero tenemos 10 minutos más o menos de caminata. A ver, ¿en qué os hacen acordar los italianos a los argentinos? Dios mío, todo el mundo en fila. Falta un montón. ¿Qué, Fra? Ahora no te digo más, bro. Ahora ya te digo Fra, porque si nos vamos a Italia... ¡Mira el 777! ¿Qué quieres? ¿Una foto con el 777 de Emirates? Sí, pero yo hago que camino así, enredándose caminando. Ah, tienes que... Como que te haces el distraído. ¿Cómo es la pose? Así. Ah, ok, vale. ¿Qué es para Instagram? Ok. 777 de Emirates, haciendo pushback. Unas ganas. Tener siempre controladas las vuestras pertenencias. No olvides mantener siempre bajo control tus pertenencias. Bueno, el vuelo demorado por motivos operacionales. Matu, en 20 minutos nos dicen a qué hora embarcamos, estamos con retraso. ¿Te pasó alguna vez esto con Ryanair? No. Ya vamos 1-0 para Ryanair. Arrancamos para el ojete. Matu, embarcamos al final. ¿Qué hora es? 15:16. O sea, embarcamos 20 minutos, con 20 minutos, 16 y 16. Teníamos que embarcar 15, no, 15:55 salía el vuelo. Va a terminar saliendo 16:55, pero tenemos que ir hasta el avión en autobús. 1 hora de retraso. ¿Qué te parece? Ryanair. ¿Qué haces con esto, con las tarjetas de embarque? Los he guardado para mí. ¿Y qué haces luego? Colgarlos ¿En dónde? en la habitación. ¿Las cuelgas en la pared? Ah, bueno. Tío, aquí ponen música. Ryanair no pone música. Escucha. Te suena a discoteca esto, ¿eh? Mola, ¿eh?
31, última fila, por supuesto, nuestra. Vueling, que como pueden ver aquí, pertenece al programa de Avios, que integran Iberia, British Airways, Qatar, Finnair, etc. Volando Vueling se pueden obtener Avios. En mi blog tenéis detalladísimo todo esto. Mati, ¿por qué elegimos esta fila? La última del avión siempre. Porque la última es la primera, porque embarcamos por la puerta trasera. Porque en estos vuelos, en donde en posición remota, ¿me escuchás? En estos vuelos en posición remota, o en los de Ryanair, se embarca no por una manga, sino que se embarca por un autobús por escaleras. Y hay una escalera adelante, una escalera detrás. Si tú eliges un asiento en medio del avión, tienes que hacerte medio avión para llegar hasta él. En cambio, si eliges o la primera o la última, es siempre la primera. Por eso venimos siempre aquí, con una pared detrás. Y además no tienes vecinos detrás. ¿Somos listos o qué? Bueno, este es el lavabo, pequeño, apretadito, sin ninguna amenity, excepto jabón. Me parece un montón. O sea, que parece la casa de mi abuela. Aparentemente este avión ofrece servicio de Wi-Fi. Lo vamos a probar durante el vuelo, a ver si es cierto. En nombre de la tripulación y de todo el equipo Vueling, queremos darles la bienvenida a bordo de este Airbus A320. Haremos el Vueling 6612 con destino Bari. Pedirles disculpas por el retraso que estamos subiendo en nuestra salida debido a múltiples factores. El primero es el cambio del avión que estaba originalmente previsto para operar esta ruta. Este mismo aparato tenía varias tareas de mantenimiento pendientes de realizar que hasta que no se han completado no hemos podido iniciar el embarque. Igualmente también tenían pendiente la cara del catering, había que hacer el avión completamente. Ese es el motivo de la demora. Una vez en el aire, la duración del vuelo prevista será de 1 hora y 50 minutos de acuerdo a nuestros sistemas de navegación. El tiempo en ruta es bueno, puede ir un poco turbulento sobre Cerdeña debido a la presencia de una tormenta en aquella zona. Y intentaremos hacer el vuelo lo más rápido posible para tratar de minimizar la demora en la medida de nuestras posibilidades. Espacio para las piernas, bueno, muy justo, y la mesita pequeñita, entonces, un palmo. Aquí tienen para colgar chaquetas y poco más. Aquí pueden encontrar el menú de comida a bordo. Los asientos son, bueno, finos como un papel, ¿no? O sea, pero para 2 horas cómodo, entonces un poco más ya puede molestar. No se reclinan. Menú de Vueling. Bueno, Vueling no sirve comida, obviamente, pero tiene un menú a la carta. A ver. Bebidas. Refrescos. Un agua 3 euros. Hostia. ¿Qué te parece? Carito, ¿no? 3 euros un agua. 3,25 Coca-Cola. Café. 2,95 un espresso. ¿Comida hay? Cacaolat, gofres, 6,95 los gofres. Bueno, es una cajita de desayuno en realidad, viene con... Bueno, no me dejo leer mi hijo, pero aquí snacks dulces, todos alrededor de 3 euros. Snacks salados, alrededor de 3 euros también, 3-4 euros todo. Y aquí ya, hombre, esto es una picadita, ¿eh? Chorizo, aceitunitas, 7 euros. ¿Qué? ¿No? Pizza. Tío, hay pizza. ¿Quieres que pidamos una? ¿Por qué no? Voy a comer una pizza ahora. Eres demasiado italiano. Una lasaña, 8 pavos con 50 en la lasaña. Mira, lo que comes tú en casa que te gusta a ti.
5,50. ¿Sabes cuánto cuesta en el Carrefour? 1 euro. Perfumes, no nos interesan los perfumes, menos las cremas solares, y tampoco, y menos, y bueno, una caja de Lindt por 10 pavos. Se puede pagar con tarjeta, con Apple Pay, con Samsung Pay, en fin. Ah, y venden tabaco, miren. Ahora veamos el de Marlboro rojo, 40 euros. O sea, 40 euros, eso viene a 4 euros la caja. No está mal, ¿eh? Y birra. Bueno, mi hijo acaba de cortarse un dedo. ¿Por qué? Porque tiene toda la tablet resquebrajada. Entonces se corta pasando el dedo a la tablet. Mati, hay que comprar una tablet nueva, bebé. ¿Tienes euros? Ahora, ¿te compras una tablet nueva, porfa? Gracias, mi vida. Más juego, basta, Mati. Me toca a mí. Qué palle. Va a romper el cazzo. ¿Qué está diciendo el capitán? Que hay turbulencia, que tenés que ajustar el cinturón de seguridad. Estamos pasando por una zona de turbulencias y el comandante ha encendido la señal de cinturones. Ya estamos sobrevolando Cerdeña. Dentro de 20 minutos estaremos entrando en la costa romana y de ahí rumbo a Bari. Calculo que 1 horita más de vuelo. ¿Se mueve un poquito o qué? Señal de cinturones otra vez. Please stay seated and keep your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been turned on. Please switch off and secure all larger electronic devices. The toilets are also out of use at this time. Thank you. Navegar y streaming 5,99 y mensajería 3,49. Está bien, ¿carito o caro? Caro, no te mola nada de Vueling, ¿eh? Welcome to Bari, where the local time is 5 minutes to 7 p.m. Bienvenidos a Bari, donde hemos aterrizado a las 7 menos 5 de la tarde, hora local. Nos gustaría pedirles disculpas por el retraso sufrido en el vuelo y las molestias que les haya podido ocasionar. Muchas gracias por habernos dejado acompañarles. Esperamos verles de nuevo a bordo. Please remain seated. ¿Tienes prisa? Once again, please remain seated. Por favor, permanezcan sentados. Tío. La tienda de Mancroche, ok. Hola, señora, ni puto caso. Entiende castellano. Adiós, hasta luego. Puglia, uno de los territorios más hermosos de Italia, donde mejor se come, buena gente. Y este es el avión de Vueling que nos trajo.
con algún problemita en la V, pero bien, no pasa res. Ahora toca, sin demasiada prisa, pero tampoco con mucha pausa, recoger las maletas, alquilar un coche, ir al apartamento, dejar todo ahí y salir para el estadio a ver a Vasco Rossi. Questa canzone è dedicata a tutti i farabutti che governano questo mondo. Se tu cammini per la strada leggera, ormai è sera. Buenas tardes a todos, ya estamos aquí en nuestra casa de Álvaro Bello. En el medio ha pasado de todo, hemos llegado a Bari, hemos estado en Bari, hemos ido al concierto de Vasco Rossi, hemos pasado por Polignano Mare unos días y ahora estamos sí definitivamente en Álvaro Bello. Detrás nuestro pueden ver los famosísimos Trulli y vamos a decirles qué tal fue nuestro vuelo con Vueling. Yo considero que el vuelo estuvo bien, conozco bien Vueling. Todas las aerolíneas de bajo costo son en definitiva una copia en serie de Ryanair. Quien inventó ese formato fue Ryanair y Vueling lo hace bien. Yo creo que antes tenía un trato un poco más personalizado, era como una low cost pero con un poco más de categoría. Ahora es una low cost como Ryanair, como EasyJet, como Wizz Air o como todas. La comparación entre ambas para mí son parecidas. Creo que Ryanair es más puntual, creo que es más eficiente. Ryanair baja, limpian, sale. Vueling tiene una operativa un poco más compleja probablemente. Hemos tenido un retraso de ¿cuánto? Una hora. Una hora casi, sí, entre una cosa y otra. No es la primera que me pasa con Vueling ni la última. Con Ryanair tener un retraso, al menos en mi caso, 10 opero... minutos. Sí, ¿no? 10 minutos. En definitiva, ¿a ti qué te pareció comparado ambas? Tú que eres un pasajero frecuente de Ryanair y un pasajero relativamente frecuente de Vueling. ¿Qué te gusta más de una y qué te gusta más de la otra? Me gusta Ryanair, más la categoría que tiene. ¿Tipo? Porque es puntual, tienes más servicios, en plan vienen muchas veces a darte la comida. Es verdad, en Vueling Y en pasan Vueling una vez y sí, no pasan más en el vuelo. es cierto, pero también te venden lotería, te tocan trompetas, o sea, todo un poco, ¿no? Digamos la verdad. Pero sí es cierto que Ryanair es como más eficiente. Y el ambiente también, porque las personas de Ryanair saben que van a aterrizar muy rápido, entonces esperan todos a aplaudir. Sí, ¿no? Porque estamos acostumbrados a aterrizar con Ryanair y los aviones de Ryanair es como si los tiraran al suelo, por algún motivo que desconocemos completamente, pero siempre que aterrizamos esperamos eso y siempre sucede también. Así que nada, igualmente Vueling es una buena aerolínea, sí, estamos contentos de haber volado con ellos, los asientos son igual de incómodos que en Ryanair, el nivel de atención es similar, a pesar de que pasen más en Ryanair, ninguno te da mucha pelota. Ya. Eres uno de los 100.000 pasajeros que pasa a diario por ese avión. Dicho esto, les mandamos un abrazo muy fuerte desde la Puglia, este rincón, el taco de Italia, este rincón maravilloso que tiene Italia, como toda Italia, donde mi hijo se va a quedar a vivir a partir de hoy. Yo mañana me vuelvo a España y mi hijo se queda aquí en Puglia viviendo solo. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos. Last call for passengers on flight